Me voy a comunicar con ella porque seguro alguna cosa ha estado hurgando. Siempre se mete en problemas. Sonia Tesa, ¿qué haces, Sonia? ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Quique? Qué lindo escucharte. Tengo la sensación de que hace un montón que no hablamos. Sí, es verdad, sí, es cierto. ¿Y en qué estuviste cavilando en estos últimos tiempos? Y mira, un poco de todo. Pasaron muchas cosas. Sí. Es un momento complejo Mm, para el tipo de periodismo que hacemos. sí, Por un lado, por supuesto, en vísperas del 3 de junio, sí. eh, tenemos todo lo que podemos contar que hemos avanzado, pero también en estos pocos meses la absolución de Juan D'Artés, las amenazas a la periodista Luciana Pecker, el asesinato de una Sí, periodista en sí, Curuzucuatiá, sí. también nos tienen, digamos, Ujú. como muy preocupadas y alertas sobre qué está pasando y por qué parece que hay una gran virulencia. Ajá. Ya veníamos viendo estos ataques, ¿no? Parece que las feministas son las culpables de un montón de los males de esta sociedad. Sí. Y bueno, Eh, así que el 3 de junio de este año tiene todas esas cuestiones. sí. Pero también para pensar, antes de 2015, el 3 de junio no significaba nada. Y Ajá. hoy es Mm. una fecha, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que tiene que ver con el reclamo activo de vidas sin violencias. Está, pero contá por qué es el 3 de junio. Porque el 3 de junio de 2015, Sí. después del asesinato de Chiara Páez en Rusfino, en el sur de la provincia de Santa Fe, y Sí. después de que se había dado una seguidilla de asesinatos, no sé si te acordás, unas pibas que habían aparecido envueltas en bolsas de residuos, en Ajá. contenedores en Mm. Capital Federal, había habido una lectura en el Museo del Libro y de la Lengua, Sí. en aquel momento estaba María Pía López ahí, estaba también Marta Dillon en aquella Mm. lectura. Luego, el 14 de mayo de 2015, matan a Kiara Páez, que estaba embarazada, Sí. un femicidio realmente muy sórdido. La palabra femicidio se empezaba a usar, no Ah. era tan habitual como ahora, Ujú. y hay un tuit que es considerado como el inicio, pero que para mí es como una condensación de muchísimas cosas, de una periodista, todavía periodista decana de las cronistas de exteriores de la ciudad de Buenos Aires, Marcela Ojeda, que dice, no vamos a hacer nada, y un hashtag, ni una menos. Ajá. Y eso que se considera por lo menos como el llamado a la movilización, generó una marcha masiva como no se había visto nunca en el país, Mm. con un reclamo de género, un reclamo que era paren de matarnos. Después Sí. por supuesto, la primera consigna, que es ni una menos, las mismas asambleas feministas las van Claro, enriqueciendo, vivas nos claro. queremos, Mm. porque además es la primera vez, y para muchas estudiosas, yo no lo soy, pero trato de leer a las que lo son, Mm, sí. ese es el comienzo Mm. de la cuarta ola feminista en todo el mundo, con la particularidad de que es la primera vez que una movilización feminista masiva arranca desde el sur, Sonia, que es en y Argentina. esa movilización masiva se Ujú. produjo solamente en la ciudad de Buenos Aires, como de costumbre aquí en nuestro país, que el resto viene siendo el interior y parece otro país, ¿no? Cuando en realidad No. deberíamos dejarnos de joder con la palabra interior o hablar de territorio, si vos querés. Pero las cosas se producen generalmente, puntualmente en Buenos Aires. Al tiempo puede haber un rebote en el resto del territorio. ¿Cómo fue eso? Es tan interesante lo que pasó con Ni Una Menos, Mm. que hubo movilizaciones en 83 puntos del país Ah, en ese bien, momento. bien. Pero luego ese movimiento siguió. Hubo, por supuesto, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en las grandes ciudades, pero Sí, también en sí. pequeños pueblos. Ajá. Y lo interesante es que el movimiento, porque Ni Una Menos le dio nombre a un movimiento feminista y no solo feminista, Mm. de mujeres, de diversidades sexuales, ese movimiento hoy tiene expresión en ciudades pequeñísimas donde a lo Ajá. mejor nunca había habido una organización feminista, un colectivo feminista. Hoy hay ni una menos en distintos pueblos donde vayas, hay un colectivo feminista que con lo que se identifica es con ni una menos. O sea que esa primera movilización, lo Sí. que viene
Lo que seguramente viene a decir es que el tema de la violencia machista estaba realmente como preocupación en toda la sociedad, pero no se había expresado todavía. Y aquel día se expresa, por supuesto, con mucha masividad en Buenos Aires y en las grandes ciudades, pero también, si estamos hablando de 83 puntos del país, de un Sí, país que tiene 24 provincias, sí. estamos hablando de que hubo movilización en muchísimos lugares. ¿Cuánto Y tiempo pasó desde esa movilización? desde la del 3 de junio de Sí, 2015 ahora, sí. ¿8 años? son 8 años, sí, 8 años. 8 años en los cuales cada vez una lo que ve es que esta movilización feminista va permeando más cada organización. Vos Ajá. vas a un club de fútbol y hay una comisión de género. Pero Colegios los profesionales, femicidios disminuyeron, aumentaron no, las pero denuncias. no, mira, sí, aumentaron las denuncias, Ah, hay estadísticas, los femicidios, por ejemplo, del año 2020 al año 2022, se ve una disminución pero de un 20%, pero sí. todavía no es estadístico eso. Yo no te puedo decir hoy Ah. que haya una tendencia a disminuir, porque puede ocurrir que el año que viene la estadística además, más o menos, la verdad es que entre una mujer asesinada por el hecho de serlo, Sí, cada 24 horas y cada sí. 35 horas, Ujú. es lo que se está conociendo, digamos, unos 300 femicidios por año. Sí. Hasta el 2015 solamente lo medían las organizaciones no gubernamentales, Ah, especialmente claro, claro. porque especialmente una que era la Casa del Encuentro que tenía el Observatorio Maricel Zambrano. Ujú. Hoy hay muchísimas, está el Observatorio de Mumalá, bueno, todos los colectivos digamos, con incidencia nacional tienen su propio observatorio, Sí. pero también empezó a medirse desde el Ejecutivo Nacional, que sobre todo, digamos, que desde 2015, aquella primera movilización tuvo 5 puntos, y uno de esos puntos fue que se aplicara la educación sexual integral, Ah, pero otro fue el sí. patrocinio gratuito para Ujú. las mujeres víctimas de violencia machista, y también otro de los puntos fue que existieran estadísticas oficiales. Hoy Claro. se avanzó mucho en las estadísticas oficiales, hay mucho, o sea, que haya un 20% de femicidios en los cuales la víctima tenía denuncias previas, Ujú. te da la pauta de que hay mucho por hacer. O sea, el Claro. Estado no está haciendo todo lo que tiene que hacer. Mm. Ahora, que ha habido avances también es verdad. Lo que pasa es que tenés, todavía hay muchos déficits estatales. Por ejemplo, en la evaluación del riesgo. ¿Qué pasa cuando una mujer va a denunciar? Le dan un papel que dice prohibición de Sí, acercamiento sí, sí. y no hay ningún mecanismo para que ese papel se convierta en una realidad. Claro. ¿Cuántas hay estadísticas de muchas cientos de mujeres que han sido asesinadas con la restricción de acercamiento en la Sí, sí, sí. cartera, con esa Inclusive orden con botón judicial, de pánico. Sí. inclusive con botón de pánico? Porque el botón de pánico todavía le da a la víctima la responsabilidad de ser la que le indica a Mm. las fuerzas de seguridad Sí. que el agresor se está acercando. Por eso se considera que es mejor, por ejemplo, la tobillera electrónica, porque Ah, ahí ya la claro. víctima no es la responsable de Mm. avisar que Sí, está en peligro, sino sí. que hay otro sistema. De todos modos, en todo eso, el Estado está en déficit. Se han hecho avances, a partir de, viene habiendo, no fue el primer Plan Nacional de Acción contra las Violencias el del 2020, hubo otro anterior, pero desde 2020 a 2022 y de 2022 a el que está en curso, digamos, Mm. se han creado muchísimos mecanismos Claro. institucionales, pero no Mm. alcanzan, y no alcanzan porque sigue habiendo una cantidad de femicidios que es inaceptable. La clave es lo que vos me preguntaste, ¿bajaron? Bueno, se dio una reducción de un año para el otro, pero yo todavía no sabemos, o sea, Claro. cuando terminemos Mm. este año te puedo decir, ya Está hay dos bien. años de reducción, pero hasta Mm. ahora no se puede asegurar eso. ¿Y vos tenés alguna sensación, hubo alguna investigación con respecto al cumplimiento de la educación sexual integral en las escuelas? ¿Le han dado bola? ¿No le han dado bola? ¿La iglesia pisotea todo lo que viene? ¿No te dejan? ¿Hay prejuicios? ¿Cómo es esto? Mira, le han dado, está claro que hay muchísimo movimiento que no es estatal porque haya un funcionario de altísimo rango. Ajá. Hay profesoras, hay maestras, hay muchas docentes que
impulsan en sus propias aulas, que se Sí. forman porque lo quieren hacer. Sí. Y también hay fondos en este momento para que la educación sexual integral se haga. O sea, Eso. no es una política pública que a nivel nacional esté descuidada. Lo que pasa, como siempre, es que, por supuesto, la Iglesia hace su pugna porque no se haga, y también que hay un clima social que dice hoy que los reclamos de género son menores. Eso lo podemos ver cómo hay ciertos sectores de la derecha, la ultraderecha, Sí, que nos sí, atacan, claro. digo yo, pero que atacan todo lo que tenga que ver con vos. Si ves la tele a la Sí, tardecita te darás sí, cuenta, sí, la sí, culpa de todo la tienen los pañuelos verdes. claro. Y yo ahí lo que digo es, educación sexual integral es una de las pocas políticas como Ley Micaela, que es otra Mm, política que tiene una relación con el Ni Una Menos, son políticas que se piden de abajo para arriba. O sea, vos ves pibes de Ah, las escuelas sí, secundarias que toman la escuela por otros motivos sí, y piden educación sexual integral. Es una de esas políticas que las demanda la sociedad, que claro. existen, pero que se las termina impulsando la sociedad. Es decir, Eso pasa muchísimo. es un pedido social y no una imposición estatal. Las imposiciones Exacto. estatales o no funcionan o funcionan a muy largo plazo. Totalmente. Y el otro día entrevistaba a las compañeras que están en la provincia de Santa Fe, que Sí, son del equipo provincial de ESI, y yo les pregunté, ¿te acordás que en 2018 hubo todo un ataque contra la ESI cuando fue el primer debate legislativo por la ley de sí, sí. interrupción voluntaria del embarazo? Mm, De paso cañazo, los sectores que se negaban aprovecharon para pegarle a la ESI. eso. Y en ese momento dice que tenían algunas familias que se acercaban como con este prejuicio, ustedes les van a enseñar a nuestros hijos a cambiar de género, por ejemplo, y Sí. esos prejuicios que se instalaban desde Mm, estos sectores, ¿no? Pero dice que ahora es al revés, las familias van a pedir que se ha dado como un movimiento al revés y que las familias van a reclamar en la educación sexual sí. integral cuando ven que en una escuela no se da. A mí me parece que eso es interesante y ya que estamos, aunque no lo tenía pensado para esta columna, Sí. quiero hablar de Ley Micaela, porque la Ley Micaela pasa algo similar. Ajá. La Ley Micaela es una ley que se aprueba a fines de 2018 y que tiene que ver con el femicidio de Micaela García. Yuyo García y la mamá de Micaela, que era una piba de 21 años, Mm, que era militante del movimiento Evita, de Gualeguaychú, ellos alejándose de todo lo que es el pedido punitivista, de más penas, tenían sí, todos los sí. motivos del mundo, porque Claro. quien mató a su hija era un tipo que tenía que estar preso en ese Sí. momento, que Mm, había estado condenado por violación, lo habían dejado libre de una forma muy mm, dudosa, digamos, pero sin embargo ellos apuntaron a la transformación social, impulsaron esta ley Micaela, sí. y la ley Micaela lo que indica es que todas las personas que trabajan en el Estado tienen que tener formación en género. Ahí está. La ley indica eso, es una ley re sencilla, pero vos fíjate, Sí. los sindicatos, Mm, de todas las organizaciones de la sociedad civil van a pedirle al Estado capacitación en ley Micaela. Esto quiere decir que hace falta que en todos lados, así como vos muchas veces me preguntás sí. sobre la transformación, que existe una demanda social de transformación también, de cómo hacer para cambiar algunas prácticas violentas que Mm, teníamos todas y todos, sí. porque quien te diga que no, yo siempre supe que había cosas que estaban mal, Mm, todas y todos teníamos mm, ciertas prácticas muy naturalizadas, sí. muy naturalizadas. Mm. Bueno, es obvio que tenés una visión mucho más positiva que la mía, pero la acepto y la comparto, digamos, no me interesa convencerte de que lo que me estás diciendo no es así y que la mayoría sigue siendo machista y no le dan bola a nada y siguen matando mujeres. Mira, yo tengo esta imaginería en la cabeza, sé que hay algunos cambios. Acepto tus entusiasmos, aunque del todo no los comparto. Te voy a decir que cuando yo hago notas, hay momentos en que me toca hacer notas Sí. de situaciones de femicidios o de Mm, chicas desaparecidas, sí.
que realmente yo pierdo cualquier confianza en la humanidad, porque las violencias machistas siguen siendo muy brutales y están muy relacionadas con cuestiones sobre todo sociales, digamos, de clase social, sería en los 70, ¿no? Cuanto más dificultades económicas, cuanto más tienen las mujeres y las personas travestis trans, más expuestas están a un montón de violencias. No hace muchos días en la ciudad de Santa Fe se imputó a un hombre por explotación sexual de quien era su pareja y que estaba desaparecida. O sea, cuanto más... yo sí creo que sigue existiendo una violencia machista muy fuerte, pero también miro que en el 2015 había muchas cosas que ni las registrábamos, no sabíamos que eran violencias. Ni se hablaba, ahora, lo podemos charlar. Gracias, Sonia. Te mando un beso, te mando un beso grandote y ya nos volveremos a encontrar. Seguro. Un abrazo grande. Chau. Bueno, la escuchaste a Sonia Tesa. ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el Desconcierto.